Bueno, muy buenas tardes. Tengan todos los estudiantes de Legislación Administrativa y Tributaria de sexto semestre. Vamos a hacer en este día de hoy pues la clase correspondiente al tema de esta semana, que es obligación tributaria. Debemos empezar a definir, por supuesto, qué es la obligación tributaria. Y tenemos que una primera definición consiste en establecer que es un vínculo que se establece por ley entre el acreedor y el deudor tributario, cuyo objetivo es el cumplimiento de la prestación tributaria. De allí que nosotros tenemos que entender que es una relación que se va a establecer por ley y que por supuesto va a recaer en cabeza del Estado la correspondiente creación del mismo. Y en los sujetos pasivos, pues nos corresponderá a nosotros simplemente cumplir con la prestación de dar, es decir, con el objeto que tiene la obligación tributaria. Recordemos que por clases anteriores hemos mencionado que la finalidad importante de los impuestos es el cumplimiento de los fines sociales que tiene el Estado y que se encuentran en nuestra Constitución a partir del artículo 2. Entonces, esta prestación tributaria va correspondiente al objetivo inicial previsto. Segundo, nosotros también tenemos que establecer que esta relación, de allí se desprende que el Estado pues va a utilizar todo su aparato, digamos, coactivo, para que pues de forma, digamos, unilateral consiga que nosotros los sujetos pasivos cumplamos con el pago de la obligación. A partir de allí entonces entendemos que la obligación tributaria se puede dar en dos sentidos, es decir, la hay de dos formas. Hay una obligación tributaria referida a todo lo que tiene que ver con los sujetos, eso se llama sustancial porque viene de sujetos, viene de personas, de referirse a las personas quienes en principio se encuentran obligadas en el surgimiento de esa relación. Y segundo, pues encontramos que esa obligación tributaria también se puede dar de manera formal, simplemente encaminada a todo lo que tiene que ver con las particularidades, las herramientas, las generalidades, los deberes que va a recaer por supuesto en nosotros los sujetos pasivos. Vamos a hablar de la obligación tributaria sustancial y encontramos que el artículo 1 del Estatuto Tributario pues nos señala que esta obligación se origina a realizarse los hechos previstos en la ley. Cuando nos habla de hechos previstos en la ley se refiere simplemente a esos actos en los que nosotros como deudores tenemos que simplemente generar para que se dé el surgimiento de la obligación. Cuando de manera, por ejemplo, general, a nivel de IVA, se nos dice que nosotros al adquirir, al comprar, por ejemplo, un bien o servicio grabado, automáticamente genera el pago de la obligación del impuesto de IVA. Esto hace que se convierta en unos hechos, en unos actos descritos en la propia ley para hablar de hechos generadores del impuesto. Y esto hace que, por supuesto, se dé el surgimiento de estos sujetos, ¿sí? A partir de allí entonces encontramos unas tres características que nos da esta primera definición dentro de la obligación tributaria sustancial. Dentro de estas características está la realización del hecho generador del impuesto, entendiéndose que, como lo dije ahorita anteriormente, son esos actos descritos en la norma. Segundo, tenemos que reconocer que a partir de este principio de legalidad, desde el artículo 338 de la Constitución, se nos menciona que la competencia inicialmente pues la tiene el Congreso de la República. Y desde allí pues será el Estado quien será reconocido como ese sujeto activo, como ese acreedor, en donde le ha delegado la facultad para que sea la administración tributaria encabezada por la DIAN quien se encargue de su recaudo oportuno y correspondiente. Por otra parte, encontramos que a nivel departamental pues estará la Secretaría de Hacienda Departamental, quien a partir de las ordenanzas pues podrá ordenar la creación como tal de los impuestos que van a regir para todo el departamento de Bolívar. Y en tercer orden tenemos a los municipios, o sea, bien distritos, en los cuales la competencia pues va a recaer a partir de los consejos, ya sea bien municipales o distritales. Tercero, tenemos como característica que esta obligación tributaria pues busca la prestación de dar, es decir, que de una u otra forma corresponde en nosotros pues el pago de una suma de dinero o ya sea bien a partir de la liquidación de unos bienes en cabeza de ese deudor, quienes al momento de liquidarse te corresponde la prestación de dar y por supuesto esto le pondrá fin a la obligación tributaria sustancial. Aquí vamos a encontrar que de manera muy general existen unos elementos de la obligación tributaria sustancial.
encontramos un primer elemento llamado sujeto activo, encontramos un segundo elemento llamado sujeto pasivo, encontramos un tercer elemento llamado hecho generador, encontramos un cuarto elemento llamado base gravable y encontramos un quinto elemento llamado tarifa. Este sujeto activo pues va a representar al acreedor, que como bien lo dice allí, si se da a nivel nacional pues será el Estado, si se da a nivel departamental será el departamento y si se da a nivel municipal pues será el municipio. Y por supuesto pues este acreedor es quien de una u otra forma le corresponde esa obligación general de buscar que esa prestación de dar pueda darse en los tiempos establecidos por ley. Ese sujeto pasivo hace referencia a todas aquellas personas, tanto naturales o jurídicas, quienes se encuentran obligadas con el pago de la obligación tributaria. Y que por supuesto en el caso de nosotros cumplimos con esa calidad o con esta denominación al momento de que nosotros podamos cumplir los requisitos dados por ley o ya sea bien los actos o presupuestos descritos en la norma. ¿Sí? 3. El hecho generador, que recordemos que inicialmente cuando estábamos hablando de la obligación tributaria sustancial, digamos, es el objeto de que existan estas obligaciones tributarias, que nos habla de presupuestos previstos en la ley, nos habla de actos que de una u otra forma nosotros como sujetos pasivos tenemos que realizar para que se le pueda hablar de nacimiento y de obligación para el caso del sujeto pasivo. Por otra parte tenemos la base gravable, que corresponde a los valores monetarios o las unidades de medida, que para el caso de Colombia pues estarán establecidas en pesos, estarán establecidas sobre unas determinadas operaciones acerca de un determinado procedimiento que se tendrá en cuenta para efectos de que aplicado a una tarifa pueda establecerse la liquidación del mismo. Por otra parte tenemos la tarifa, por último, considerada como una expresión aritmética o porcentual que permite pues la liquidación del impuesto. Entonces en algunos impuestos de manera muy general lo vemos como aplicado a expresiones porcentuales, por ejemplo en el caso del IVA el 19%, en el caso del impuesto al consumo del 8%, para el caso por ejemplo de en industria y comercio lo vamos a encontrar que está establecido en tarifas por 1000. Entonces va a variar dependiendo de la obligación tributaria a la que se nos esté refiriendo. Por otra parte tenemos la obligación tributaria formal y que como bien lo dice la definición corresponde a aquellas prestaciones diferentes a la obligación de pagar. Estas son un poco más de formas específicas y corresponde más que todo a los deberes que tenemos nosotros como sujetos pasivos dentro de la administración tributaria y dentro de esa relación jurídica que se establece entre el Estado y nosotros. Entonces, por ejemplo, allí ese primer deber tributario que nosotros tenemos para el efecto de poder ser identificados ante cualquier tipo de obligación, como lo es la de inscribirnos en el registro único tributario. Pues recordemos que se realiza ante la DIAN y simplemente basta con llevar la copia de nuestra cédula, indicar la actividad económica a la que nosotros nos estamos dedicando de manera muy principal y se nos va a pedir de manera gratuita y de manera indefinida. Otra de las obligaciones tributarias formales que nosotros bien podríamos mencionar sería la presentación en los tiempos determinados por los calendarios tributarios. ¿Sí? Digamos, el cumplimiento de estas obligaciones hacen parte de la formalidad. Y por supuesto, aquellas otras que van encaminadas hacia el tema de investigación, de determinación, medición de estadísticas, tendencias y recaudo como tal de los impuestos. Por otra parte tenemos que se habla de una forma de extinción de la obligación tributaria. Encontramos una primera forma llamada solución o pago, considerada esta como todas aquellas que correspondan a la suma de dinero en la que nosotros a través de esas obligaciones tributarias como tal ya establecidas simplemente acudimos a los lugares previstos también por ley para el efecto de poder realizar esos pagos en los tiempos previstos. Segundo, la remisión, que corresponde a esa renuncia que hace el acreedor de su derecho de exigir en todo o en parte el pago de una deuda. Esto solamente se da cuando, por ejemplo, en el primer caso, el deudor fallece y sencillamente no deja bienes, como tampoco dinero, ¿sí? En donde por supuesto el acreedor pues, pueda cobrarse suma alguna por concepto de obligaciones tributarias. Y segundo, cuando de una u otra forma este deudor por más de 5 años pues el Estado como tal desconoce de su paradero, desconoce de su ubicación y pues el Estado de forma oficiosa lo que hace es renunciar a este derecho a cobrarse de la obligación. Encontramos por otra parte la compensación. Esta compensación
es simplemente, digamos, cuando se invierten las cargas y entonces hay un cambio, lo que nosotros ordinariamente estamos señalando que es el sujeto activo y el sujeto pasivo, acá en la compensación se van a invertir, porque de manera muy general siempre estamos acostumbrados a que siempre sea el Estado o los otros entes territoriales quienes nos cobren a nosotros, pero en la compensación somos nosotros que de manera muy natural le vamos a cobrar al Estado cuando se dé el surgimiento, por ejemplo, de una obligación tributaria que se presenta con saldos a favor. Aquí simplemente estaremos cumpliendo nada más con la formalidad de presentar la declaración, simplemente, pero al declarar ese saldo a favor, estamos diciendo en otras palabras que el Estado es quien nos retiene o que nos tiene que devolver a nosotros sumas de dinero para el efecto de que podamos nosotros o que puedan estar ellos, más bien en el caso del Estado, a paz y salvo con nosotros. En el caso, por ejemplo, de la compensación, nosotros podríamos decir que algunas obligaciones tributarias, además de establecer el renglón de saldos a favor, también nos permiten arrastrar esos saldos. Entonces nos habla de cuando vamos a presentar la obligación tributaria del periodo siguiente, nos habla de saldos a favor de periodos anteriores. Esto simplemente lo vamos a colocar en ese renglón de esa declaración y nosotros podemos descontárnoslos para el mes siguiente o para un periodo siguiente del pago de esa obligación. Para el caso de la prescripción, pues simplemente es una sanción que se le impone al mismo Estado como una negligencia, porque de una u otra forma pues se sobreentiende que quien le corresponde la gestión de cobro es para el Estado. Y cuando esto no se da en los tiempos normales, pues simplemente pues se genera allí una inoperabilidad, ¿sí? Porque no se entiende cómo el Estado no ha hecho o no ha aplicado como tal los medios coercitivos para el efecto de cumplir con esa prestación de dar. Entonces, esta prescripción opera a partir del cumplimiento de los 5 años y se da desde el momento en que no se genere ningún tipo de mandamiento de pago o de ninguna notificación, ya sea bien al domicilio principal señalado por parte de ese sujeto pasivo o de ese contribuyente, como tampoco se genere mandamientos de pagos o envío de notificaciones al correo electrónico, ¿ya? Estos, digamos, interrumpen el término de prescripción. Entonces los establece el artículo 819 en el Estatuto Tributario. De esta forma, pues nosotros decimos que esta obligación tributaria cumple con su finalidad. Y por último, pues van a existir estas preguntas, más bien para reflexión de ustedes, que me gustaría que las leyeran cada una de ellas y opinaran a través de este grupo de WhatsApp que tenemos abierto para el efecto de conocer sus comentarios. Muchas gracias de antemano.